Vamos a cambiar totalmente de tema y vamos a hablar de nuevo de coronavirus, de la pandemia en general, de todo lo que se ha venido hablando en estos largos meses, en este año tan diferente que hemos tenido que atravesar a nivel global y a sacarnos un poco de dudas. Y por eso lo hemos convocado. Le agradecemos muchísimo porque ha estado esperando en línea a Julio Vilena. Es doctor en bioquímica de la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia de la UNT, es investigador del CERELA CONICET, experto en inmunología celular y molecular y en el desarrollo de nuevas herramientas biotecnológicas para prevenir infecciones virales. ¿Cómo está, Julio? Bienvenido. Muchas gracias por su tiempo, por estar acá con nosotros. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Buen día. Bueno, nosotros queríamos conocer y saber cuánto sabemos efectivamente de la pandemia del coronavirus. Hemos hablado muchísimo, hemos escuchado a muchas personas también referirse a este tema, pero siempre en medio, quedan mitos y verdades, quedan cosas ahí que seguimos hablando, ¿no? En las conversaciones, en las reuniones familiares, y nos gustaría por ahí ir despejándolas. Sabemos que has estado también participando de un webinar con respecto a estos temas, ¿no? Y queríamos conocer tu opinión sobre esto también. Bueno, si eso es cierto, creo que como nunca se ha generado información sobre una enfermedad relativamente nueva, una cantidad de información impresionante. Estamos a punto de cumplir un año desde que hemos conocido este virus y la verdad que la diseminación y la facilidad con la que uno comparte la información hoy en día nos ha jugado a favor y en contra. A favor, por un lado, porque bueno, todos los sistemas científicos del mundo se han puesto a trabajar para entender un poco mejor esta enfermedad y a este virus. Y bueno, los científicos estamos bastante acostumbrados a compartir la información, pero yo creo que este año nunca la fácil comunicación que hay entre los diferentes científicos de todo el mundo nos ha ayudado a aunar esfuerzos y avanzar en el conocimiento de la patología. Pero al mismo tiempo, la misma información que se disemina sobre todo a través de las redes sociales ha dado lugar a que muchas personas reciban informaciones no tan correctas o incluso muy equivocadas con respecto a la pandemia y al virus y a la enfermedad, que en muchos casos las lleva a las personas a tomar decisiones inadecuadas. ¿Cuál es la más llamativa que te ha tocado escuchar y que has tenido que aclarar, ¿no? Sobre estos mitos que hay sobre el coronavirus? Bueno, hay muchas, pero una de las que más ha preocupado a todas las sociedades, científicas e incluso a la Organización Mundial de la Salud, es la gran facilidad con que las personas toman las noticias de, por ejemplo, fármacos nuevos, que se han estudiado en determinadas condiciones, en determinadas poblaciones, y hacen generalizaciones. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo, el de los corticoides, que hay estudios donde se ha visto que algunos tipos de personas que están en una determinada fase de la infección son muy provechosos el empleo de los corticoides. Entonces, la noticia que llega a la población en general es que los corticoides sirven para mejorar la salud de las personas infectadas. Claro, entonces, la persona piensa que tomando corticoides preventivamente puede sufrir menos o enfermedad más leve, y eso no es cierto. Lo mismo con los antibióticos. Hay un porcentaje muy importante de infecciones graves que están debidas a infecciones secundarias. Se lastima tanto el tracto respiratorio que otros patógenos aprovechan para infectar. Y en esas infecciones se producen, por ejemplo, infecciones bacterianas, para los cuales los antibióticos se han servido mucho para paliar, digamos, las situaciones de esas personas. Lo que no quiere decir que todas las personas tienen que empezar a tomar antibióticos para prevenir la enfermedad. Eso es lo más, de las que yo he visto, son las más preocupantes, porque bueno, la automedicación, por supuesto, nunca está recomendada. Hay que confiar en las personas formadas para eso, en los médicos y en los sistemas de salud, que son los que eligen qué medicamentos y en qué momento se deben tomar para obtener un beneficio y no todo lo contrario. Sí, Julio, te hago dos preguntas que están muy relacionadas a esto y que seguramente vos nos vas a poder ayudar a despejar. Primero, ¿los hombres son más susceptibles que las mujeres a contraer coronavirus? Y te pregunto esto porque en los porcentajes uno observa quizá esta información. ¿Qué hay de real en esto y qué nos podés decir al respecto? En cuanto a la susceptibilidad de infectarse, todos los seres humanos somos igualmente susceptibles a infectarnos. No solamente si somos varones o mujeres, sino de diferentes edades, niños, jóvenes, adultos y ancianos. Lo que sí se ha visto es que los varones, y sobre todo los varones más grandes,
tienen una mayor predisposición a sufrir una enfermedad que es mucho más severa. Esto está relacionado, por un lado, con el receptor que el virus utiliza para infectar a las células, que en los varones está mucho más expresado, y por otro lado, con características de la respuesta inmunológica, o sea, de los sistemas inmunológicos que son diferentes de los varones y de las mujeres, porque funcionan en condiciones hormonales diferentes. Se ha visto que las mujeres son mucho más eficientes en generar respuestas antivirales efectivas, entonces, y al tener menos receptores están mucho más protegidas. Y de hecho sí hay estudios en muchos países donde se discrimina entre los sexos en la severidad de las infecciones, sí. Y los hombres se calcula que tienen más o menos el doble de susceptibilidad a sufrir infecciones más severas, Mira, incluso mortales, con respecto a las mujeres. Te quiero hacer otra consulta. ¿El grupo sanguíneo incide de alguna manera en el contagio y en que una persona contraiga la enfermedad, o esto no tiene nada que ver porque es alguno de los mitos que estuvieron dando vueltas? Sí, hay algunos estudios donde se han tratado de asociar la presencia de determinados grupos sanguíneos a mayor susceptibilidad, pero la verdad que no se tienen datos concluyentes. Lo más importante de la susceptibilidad a las infecciones es un receptor que se llama AC2, que es el receptor que usa el virus para infectar a las células, que está expresado en diferentes células de nuestro organismo, y por eso la gran variedad de síntomas que puede tener una persona infectada. Eso sí hace una diferencia entre, por ejemplo, lo que le explicaba recién entre los hombres y las mujeres, pero lo de los grupos sanguíneos, la verdad que no hay ninguna evidencia científica contundente que permita afirmar eso. Algo muy característico del coronavirus ha sido como síntoma la pérdida del gusto y del olfato. ¿Eso por qué se produce? Bueno, las sensaciones del olfato y del gusto están asociadas a estructuras que están presentes en nuestro organismo, que son muy complejas. La principal función de tomar esa sensación, ya sea del gusto o del olor, está mediada por neuronas, que son parte del sistema nervioso de todos los seres vivos. Afortunadamente no se ha descrito que el virus infecte a las neuronas, porque de ser así, en algunos casos hasta podría ser irreversible esa pérdida del gusto y del olfato. Pero para que esas neuronas funcionen, están rodeadas de otras células que les brindan soporte. Esas células tienen una expresión de ese receptor viral y son las que resultan infectadas. Entonces la infección de esas células de soporte más la inflamación que produce afecta la actividad de las neuronas, y eso hace, por ejemplo, que después de un periodo largo, en algunos casos, se pueda volver a recuperar tanto la sensación del gusto como la del olfato, afortunadamente. Julio, otra de las cuestiones cuando hablamos del contagio y de la transmisión de la enfermedad, me acuerdo al principio de la pandemia, cuando poco se conocía, se hablaba de los animales como transmisores. De hecho, todo esto surge por el murciélago, ¿no? Que era lo que en su momento se decía. ¿Qué certezas tenemos hoy con respecto a eso? Bueno, sí, al principio muchas personas se han asustado porque, bueno, se ha comenzado a circular justamente eso que mencionabas de la información de que el virus ha venido desde los animales, es decir, ha saltado desde los murciélagos hasta un intermediario, un hospedador intermediario que se cree que son los pangolines, y de ahí a los humanos. Entonces las personas han pensado que el virus puede saltar fácilmente de una especie a otra. Eso no ocurre. El salto ese que hablamos desde los murciélagos hacia los hospedadores intermediarios y de ahí a los humanos puede tomar años, incluso décadas, y se va produciendo porque el virus va mutando su genoma, y entonces va acumulando mutaciones a lo largo del tiempo que hacen que finalmente pueda saltar a otro hospedador. Y eso, por ejemplo, ha creado algunos problemas en algunas regiones del mundo, donde las personas han comenzado a deshacerse de sus mascotas pensando que también podría ser una fuente del virus. De hecho, no todos los organismos tienen la capacidad de infectarse con este virus porque depende del receptor. Por ejemplo, para los perros no se pueden infectar con el virus. Muy bien. Y para los gatos, que son los animales que más comúnmente están presentes en las casas, sí, los gatos sí pueden infectarse, no producen una infección muy severa en ellos, y lo que es más importante, el virus cuando se replica en los gatos no puede volver al humano, o sea que no representan un peligro para las personas que conviven con estos animales. De modo que lo que recomiendan los veterinarios es tratarlos como un miembro más de la familia. Si uno está enfermo, lo que trata de hacer es aislarse del resto de la familia, bueno, también de los animales. Sí. Porque por ahí, ¿qué pasa con los mosquitos, por ejemplo? Les damos besos, sí, pueden servir ellos
de vectores de contagio para otros miembros de la familia, pero no representan ningún otro peligro. Hablando de estos vectores de contagio, ¿qué pasa con el mosquito, por ejemplo, que es otra de las preguntas que hemos escuchado, de la duda, el temor, ahora que nos estamos acercando al verano? Sí, sí, eso también ha sido una consulta bastante frecuente, eso Sí. cuando ha comenzado la pandemia en Argentina, porque las personas han comenzado a recibir mucha información simultánea del coronavirus y del dengue a la vez, porque bueno, eran dos problemas reales en ese momento y por ahí han mezclado la información. Los virus están altamente adaptados a sus ciclos biológicos. El virus del dengue permanece mucho tiempo en sangre, precisamente para que cuando el mosquito pique pueda pasar hacia el mosquito. Una vez que pasa el mosquito, tiene un ciclo de replicación en el intestino del mosquito que puede durar desde 8 hasta 10 días y de ahí pasa a las glándulas salivales del mosquito y de vuelta a la sangre de otra persona que resulte picada. Ese ciclo tan complejo no lo puede reproducir el SARS-CoV-2, que es el virus de la COVID-19. Permanece muy poco tiempo en sangre, rápidamente se va a las células del cuerpo, entonces es muy poco probable que el virus se pueda transmitir por una picadura de mosquito. Lo mismo hay que cuidarse de los mosquitos por el dengue, porque bueno, es otra patología que puede ser a veces muy severa y grave. Julio, por último, ¿qué recomendación, qué proyección, qué ves vos para el 2021? ¿Está inminente la llegada de la vacuna? ¿Qué le podés decir a la gente que nos está escuchando? Bueno, yo soy un ferviente creyente de las vacunas. De hecho, una de las líneas de investigación de mi laboratorio es el desarrollo de vacunas para infecciones virales. Creo que es necesario inmunizarse a las personas, que generar una memoria inmunológica contra el patógeno, y la mejor manera es hacerlo a través de una vacuna que está controlada, en condiciones controladas. Es mejor que hacerlo con una infección, por ejemplo, de la cual todavía sabemos poco y no conocemos las secuelas a largo plazo. Entonces es mejor una vacuna. Yo creo que las vacunas van a ayudar mucho. Le digo a las personas que tengan confianza en los sistemas científicos, porque por ahí se escuchan muchísimas noticias de que esta vacuna sirve, de la que no va. Bueno, si uno analiza científicamente a las vacunas, todas las vacunas se han desarrollado con mucha seriedad. Hay científicos de muy buen nivel en todos los países del mundo. Y después, bueno, las noticias que se manejan alrededor de las vacunas, que ya tienen que ver con cuestiones económicas, políticas, geopolíticas, estas tienen que ser manejadas con mucho cuidado. Yo les digo a las personas que los científicos vienen trabajando en las vacunas desde hace mucho tiempo. Las vacunas que están en carrera son muy serias, se están evaluando en distintas fases. Los organismos que controlan la aplicación de estas vacunas, ya sea a nivel internacional o a nivel nacional en cada uno de los países, no van a dejar pasar ninguna vacuna que pueda presentar un riesgo para la población. Así que en cuanto se aprueben y estén disponibles, yo recomiendo que la mayoría de las personas se vacune y se proteja contra esta enfermedad que todavía estamos aprendiendo a conocer y que no sabemos qué puede hacer a largo plazo. Muy bien, Julio, un placer conversar con vos. Julio Vilena, investigador Cerela CONICET. Gracias por este contacto, te mandamos un saludo. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí está, completísimo. Nos sacamos todas las dudas respecto de coronavirus.